Buenas tardes, chicos. ¿Pueden verme? ¿Se escucha? ¿Se ve? Buenas tardes, sí, profesor. Perfecto, muy bien. Hoy, viernes 16 de junio del 2023, iniciamos la sesión número 8 de esta aula número 91, turno tarde del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en esta clase de economía. Así que vamos a empezar rápidamente, ¿ya? Muy bien, perfecto. Listo. Esta semana vamos a hablar de algo que existe y es una realidad, que es la economía informal, ¿ya? Que es el conjunto de actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades productivas que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de actividades. Eso es la economía informal, ¿ya? Recuerden, hemos visto el mercado informal, ¿no? Y dentro de eso, nosotros sabemos que la economía informal, ¿no? También se llama economía subterránea, ¿ya? Y son esas actividades que tanto las personas, los trabajadores y las unidades productivas, es decir, las empresas informales, trabajadores informales y empresas informales, no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado. Recuerden que para ser informal, ya, se trata de no cumplir, ya, con todas las regulaciones. O sea, recuerden que lo que veníamos conversando en clases anteriores. Profesor, por ejemplo, la señora de las yuquitas o la señora que vende moliente, ¿tiene el permiso tiene el permiso de la municipalidad? Sí, sí tiene ciertos permisos, pero no tiene todos, ¿ya? Entonces, no puede hablarse de economía formal. Basta que no cumpla con alguna, es informal, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver que informalidad e ilegalidad son cosas distintas. Hacemos la referencia porque a pesar de eso todavía hay algunas dudas del tema, ¿no? Recuerden que la informalidad tiene fines lícitos y medios ilícitos. ¿Qué significa fines lícitos? La única cosa que quiere el informal, ¿ya? El señor que vende ahí, la tía Veneno, ¿se acuerdan de de toda puerta de colegio, ¿no? El señor que vende desayunos ahí en la esquina de la Pre, ¿ya? Lo único que quiere es ganarse la vida, un medio de subsistencia, ¿ya? Usando medios ilícitos porque obviamente al no cumplir con toda la legalidad, usan medios ilícitos, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Pero no es ilegal. Ilegal tiene fines ilícitos y medios ilícitos. Recuerden que lo que es ilegalidad daña la salud, la vida, el patrimonio económico, cultural y ecológico de una persona, empresa o país, ¿no? Entonces decíamos, informal, pues es el señor que vende, ¿no? El niño que te vende el caramelo, ¿no? La señora que te vende su chocolate en los semáforos o te vende emoliente helado chiche helada, ¿no? No te va a dar factura, no ha pedido permiso, pero lo que busca es un dinerito para poder comer, eso es lo que busca, ¿no? En cambio, el ilegal, pues, es el que vende droga, el que vende las armas, obviamente trae consigo muerte, daño en la salud, la propiedad, etcétera, ¿no? E igual es aquel que, no solamente el narcotraficante, sino aquel contrabandista, porque no paga tributos, ¿no? No está dañando el contrabandista, el que vende CD piratas, ¿no? No está pagando los derechos de autor, ¿no? De los actores, de los que producen, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Está claro eso, ¿no es cierto? Miren, actividades legales sin cumplir algunas normas del Estado, ejemplos, el comercio ambulatorio. En cambio, la ilegalidad, la realización de actividades prohibidas, como organizar un grupo para matar, un poco exagerado, pero organizar grupos criminales para robar,
para delinquir, y en eso también entran los sicarios, ¿no? Que son grupos para matar, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ahí está el link de lo que es la informalidad. De repente, como el tema es bien corto, de repente sí podríamos, no sé cuánto dure el link, a ver, voy a copiarlo, ¿ya? Si no es mucho, si veo que es más de 5 minutos, si no, no, a ver, eh, ah, espera, 2 minutos, así que sí, pues, sí va. Yo sé que ahorita no se escucha, esperen, chicos, que voy a volver a presentar con el sonido. ¿Ya? Listo, ahora sí con el sonido. Dígame si no se escucha. Bienvenidos a Hablemos Más Simple con Asban. Mi nombre es Alberto. Las economías en vías de desarrollo y que se encuentran en transición hacia un sistema económico, político y social moderno suelen enfrentar un problema llamado informalidad, la cual genera costos importantes para los países debido a las ineficiencias que impiden un mayor desarrollo de la sociedad. ¿Quieren conocer más sobre la informalidad? Acompáñenme para explicarles sobre sus causas y consecuencias. En primer lugar, la informalidad puede ser entendida de diferentes maneras. Existen empresas, trabajadores y actividades informales. En cada uno de estos casos, la informalidad surge porque los costos de esta, adscritos dentro del marco legal y normativo, son mayores a los beneficios que se recibirían. En ese sentido, los factores que pueden dificultar la reducción del nivel de informalidad en el país son los complicados procesos administrativos para ser un trabajador o empresa formal, los costos impositivos y por la percepción de que no se reciben los bienes públicos eficientemente. De otro lado, las consecuencias negativas de tener un alto nivel de informalidad son diversas. Por un lado, impide que los trabajadores y empresas reciban protección jurídica por parte del Estado. Suelen tener un nivel de productividad bajo en comparación con los formales y las condiciones en que desarrollan sus actividades frecuentemente son inadecuadas. Por otra parte, la alta informalidad reduce la recaudación del Estado y complica llevar un adecuado control de las actividades productivas. En conclusión, la informalidad baja el nivel de productividad, limita el potencial de crecimiento de las economías y obstaculiza el desarrollo ordenado de la sociedad. Si tienen alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como Asban y envíanos tu consulta. Comparte este video. Conciso, claro y conciso, ¿ya? Entonces seguimos esto, ¿ya? Muy bien. Mm. Antes de hablar de Hernando de Soto, ¿ya? Me gustaría compartir perdón, me gustaría compartir algo con ustedes, ¿ya? Porque es parte de la separata y algunos no entienden esto, ¿no? Esta parte, ¿no? Vamos a llegar a esto, pero y la definición de Hernando de Soto, ¿no? Ya hemos definido un poco la informalidad, ¿no? ¿No? Durante mucho tiempo, dice, se consideró que el crecimiento del sector moderno de la economía absorbería el aumento de nuevos trabajadores que año tras año se incorporan al mercado laboral, una situación que no ocurrió y que por el contrario dio lugar a la aparición de la economía informal, ¿ya? La informalidad es un fenómeno de exclusión de una parte de la masa laboral de los puestos de alta productividad y alta inversión por hombre del sector moderno, que por fuerza a los trabajadores que fuerza a los trabajadores a inventar puestos de trabajo, ¿ya? Les voy a explicar esto para que puedan entender de la manera más simple, ¿ya? A ver, eh, eh, para esto necesito su ayuda. A ver, eh, Alexandra,
¿puedes ayudarme? Dime, ¿a qué carrera vas? Medicina humana. Medicina. Más o menos tienes una idea de cuántas facultades de medicina hay en las diferentes universidades de Lima nada más. Hablemos de San Marcos, San Fernando, Cayetano, corríjame si me falta alguna. Ricardo Palma, eh, San Martín, eh, a ver, ¿quién más da medicina? Sin mal no recuerdo, también lo da la Villarreal. ¿Alguien más? ¿Me falta? Van cinco. Eh, UPC. UPC, Continental. ¿Quién más? Falta uno. Ah, San Juan Bautista. La Norbert San Williams. Juan Bautista. ¿Perdón? ¿Cuál era otra? Ya Cayetano ya está. San Juan Bautista, sí. 8. Me faltan dos más. Son 10 más o menos. ¿Ok? 10. Que por cada ciclo saca una promoción. ¿Ya? Y sumemos las promociones por año. Son un promedio más o menos de 150, ¿ya? Algunos más, algunos menos, 150 por cada año, por cada ciclo. O sea, estamos hablando de 300 por año de cada una de estas universidades. Lo que significa que estamos hablando de 300, estamos hablando de 10 universidades, 3.000 nuevos médicos cada año. La pregunta del millón es, ¿ya? Alexandra, ¿crees que cada año se crean 3.000 puestos de trabajo para nuevos médicos? O sea, por lo menos se crea más, hay, no sé, aunque sea una clínica más, un hospital más por año. ¿Ustedes creen eso? Yo creo que Y eso que estamos hablando de médicos, ¿ah? Ya. Obviamente que no. ¿Ya? Pero ahí me dirán, pero profesor, hay médicos que son mayores y ya han fallecido, por ejemplo, con el COVID. Sí, ok, hay unos grupos. Por ahí hay un nuevo puesto de trabajo, que hay un nuevo centro médico, una nueva, hasta un nuevo hospital, pero no absorben esos 3.000. Entonces siempre se va a quedar, y eso que estamos hablando de una carrera con alta demanda. Ahora, bien, ponte a pensar en carreras como administración, economía, que todas las universidades tienen administración. Yo siempre decía que administración era una de esas carreras que todas las universidades tenían. La única que no tenía era Cayetano, pero ya a partir del siguiente año ya tiene. Entonces, son un montón. ¿Realmente hay nuevas empresas para esa cantidad? No, ¿ya? Y esto, miren, me voy un poco en la historia. En, el, en la revolución industrial, ¿ya? Antes de la revolución industrial, la gente estaba en el campo, ¿no? Los terratenientes se habían apoderado de las tierras y aquellos que tenían tierras, ¿no? Aquellos que habían tenido tierras, ¿cuál era el problema? ¿Ya? Sí, pues tenían tierras y los repartían sus hijos. Sus hijos no compraban más tierras. Entonces, si yo tenía una hectárea y tenía 10 hijos, a cada uno le tocaba 100 metros, ¿ya? Y después de tocarle 100 metros, se dividía entre sus hijos. Y al final, después de 3 generaciones, ya la última generación no tenía nada. Entonces estaba ahí sin hacer nada, esperando que alguien le dé trabajo, pero ya cada uno que tenía su tierra tenía hijos suficientes para trabajarlo, ¿no? Entonces aparece la revolución industrial. Y sí, pues, en la ciudad, que no son las ciudades de ahora, sino tenía poca gente, ¿no? Comienzan a aparecer grandes empresas y se necesita fuerza de trabajo. Y la gente del campo comienza a migrar hacia las ciudades. Las ciudades tenían de repente 1.000, 2.000 o 3.000 ciudadanos y un gran contingente va del campo a la ciudad, ¿no? Y comienzan a haber 10.000, 20.000, 30.000 pobladores en la ciudad, ¿ya? Entonces,
papá tenía trabajo, mamá tenía trabajo, hasta los hijos, ¿no? Pero ya no había tiempo para criar a los hijos o cocinar en la casa, ¿no? Y entonces todos trabajan, ¿no? Pero la gente seguía viniendo del campo porque se pasaban la voz. Ah, ya comenzaban a trabajar en el tren, ya. Pero llegó un momento que ya no, o sea, ya no había trabajo porque sí, los primeros encontraron trabajo, perfecto, pero seguían viniendo y no alcanzaba para todos. Pero se comenzaron a dar cuenta que ya como papá, mamá y los hijos trabajaban, ya, no había quien cocine en la casa, entonces comenzaron a vender menús, comenzaron a hacer esos trabajos informales, ya, porque ya no había trabajo formal. O sea, la modernidad genera puestos de trabajo, es verdad, pero normalmente no alcanza para todos, ¿ya? Esto, por ejemplo, les digo, a mí me pasó de joven como ahora les pasa a ustedes, ¿no? Cuando yo era joven, ya, yo siempre lo digo con sorpresa y orgullo, ¿no? A mí no me faltó nada, mis padres no eran potentados, sino eran profesionales que fueron ganando su espacio, pero yo tenía una persona que me cuidaba, ¿no? Dos, ¿no? Pero ¿por qué? En esa época también hubo una migración a Lima. Lima era solamente el centro de Lima, el RIMAC, lo que es Cinco Esquinas, ¿no? Surco Viejo, ¿no? Pero eh, la gente comienza a migrar. ¿Por qué? Primero, la falta de trabajo, el terrorismo, ¿ya? Y comienzan a migrar y comienzan a crear urbanizaciones, ¿no? Donde vives no existía, estoy seguro, ¿no? ¿No? Lo que es San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, ¿no? Santa Anita, Comas, todos son lugares, hasta los nombres te dicen, ¿no? Paradero, chanchería, va, porque crían chanchos ahí. Paradero, los matorrales, ¿no? Porque, el maicero, ¿no? Porque ahí era una chacra de maíz, ¿no? Entonces, comienzan a crear casas y hay puesto de trabajo para los primeros que llegan, pero después no hay puesto de trabajo para los que vienen después, ¿no? ¿Ya? Y por ejemplo, tenía dos personas que trabajaban acá en la casa porque querían estudiar y querían llegar a Lima. Entonces, eso era, ¿no? Todo el mundo trabajaba de manera que podía, una manera, es el tema informal, ¿no? Hoy por hoy ustedes lo están viviendo. Hubo un nuevo crecimiento económico, ¿no? Más puestos de trabajo y ya no eran ya la gente no quería venir del campo a la ciudad porque ya ahí la agroexportación, la minería les daba puesto de trabajo, ¿no? Ahora la gente venía de otros países, nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos colombianos, ¿no? Los argentinos vinieron y los primeros que llegaron tienen puesto de trabajo, ¿no? Trabajan en hospitales, en clínicas, hay bastante, los primeros, pero los que vinieron después ya tuvieron que hacer lo que dice acá, ¿no? ¿No? Tenía que, como hay un fenómeno de exclusión porque no alcanza para todos, inventarse puestos de trabajo. Por eso están limpiando lunas, ¿no? Hablemos de la gente que es productiva y que es buena, no toda es mala, ¿no? Aquellos que están vendiendo un caramelo, aquellos que están trabajando en los car wash, ¿no? Todos esos trabajando en Rapid, ¿no? De repartidor, ¿no? Eso es lo que existe, ¿ya? Entonces, a eso voy con esta parte para que lo entiendan, ¿no? Que obviamente el crecimiento no absorbe a todos los nuevos trabajadores. Ningún país, o sea, no estamos hablando solamente de nosotros, ningún país puede absorber el total, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Espero que se haya entendido. Ahora, vamos a esta parte de la economía informal. ¿Ya? Después vemos las partes, ¿ya? Perdón. Hernando de Soto, El otro sendero y el misterio del capital. ¿Quién es Hernando de Soto? Ustedes lo deben recordar como candidato a presidencial, candidato en la plancha presidencial de Keiko para ser ministro de Economía. Hernando de Soto es un economista importante para el Perú, para el mundo. En el Perú debe ser uno de los tres primeros, ¿no? Para mí el primero, algunos dicen el segundo, el tercero era PPK, pero Fernando Soto por lejos es el más, ¿no? Ahora, si me preguntan cuál es el primero,
es señor Velarde, ¿no? Pero el del BCR, ¿no? Pero es importante esos conocimientos. Y muy aparte que sea por un tema político, ¿no? Él es conocido como un gran economista, ¿no? En su libro El otro sendero del misterio de capital, dice, el problema no es la economía informal, sino el Estado. La economía formal existe porque el Estado es incapaz de poder absorber a ese grueso de la población. Nadie dice que no exista la informalidad, pero el Estado no hace nada, dice, ¿no? Es una respuesta espontánea y creativa de las mayorías con escasos recursos ante la incapacidad estatal de satisfacer sus necesidades básicas, ¿ya? Es verdad, el Estado no hace nada y yo tengo que comer, así que no voy a esperar que el Estado me dé y voy y vendo caramelos y libro-lunas y cualquier actividad será, no será formal, pero es honesta y busco eh, hacerme con los recursos que necesito, ¿no? Ahora, las actividades económicas informales pueden producir ingresos básicos, es verdad, para aquellas personas que no pueden encontrar empleo en la economía formal. Si no encuentro trabajo en la economía formal, y no es que no sea capacitado, sino que hay demasiada competencia, no me queda otra que los emprendimientos y generar mis propios recursos en la economía informal. Ahora, miren, cuando dice el otro sendero, para que entiendan, saca el libro cuando todavía había lucha contra el Sendero Luminoso, contra el terrorismo. Y es un guiño a eso, ¿no? Por eso dice el otro sendero. Lo que pasa es que tanto la informalidad con el flagelo del terrorismo y Sendero Luminoso decía que esto se podía solucionar si el Estado generaba las condiciones para bajar los niveles de economía informal, ¿no? El problema es que, ¿por qué los terroristas encontraban, y por ende también el informal, encontraban una solución en aliarse a la fila de terrorismo? Porque yo estoy en el campo, no tengo trabajo, no tengo comida, no, el Estado me tiene olvidado, y viene alguien con ideas de que el Estado es malo, el Estado no me da de comer, no te da de comer, ellos son malos, le dan todo a los ricos y a ti te maltratan y te dan nada. Les vendían esa idea. Te voy a dar comida, te voy a entrenar vamos a recuperar tu libertad. Les vendían eso y por lo menos por comer, voy y me uno a sus filas. Y así era, ¿no? ¿Ya? Y la informalidad se creaba por lo mismo, porque el Estado no hacía nada, ¿no? Ahora bien, ¿ya? Frente a esto, ¿no? Hernando de Soto decía, si el Estado da las condiciones, vas a ver que va a desaparecer el terrorismo y va a bajar los niveles de informalidad. Y es verdad, mientras crecía la economía y obviamente el Estado hacía algunas cosas como para subvenciones, subsidios, que vamos a ver más adelante, ¿no? Daba algunas mejoras en educación y todo eso, y la economía generaba más puestos de trabajo, la economía te da una oportunidad, el Estado te da colegio, y con colegio, con trabajo, con esfuerzo, por lo menos ya tenías para comer y la luchabas, ¿ya? Entonces, poco a poco bajó los niveles de informalidad y increíblemente también bajó los niveles de terrorismo, porque ya, oye, ¿por qué voy a luchar por algo que no creo realmente? ¿Ya? Y segundo, me pueden matar, prefiero, si la economía y el Estado me da la oportunidad de trabajar, aunque sea de manera informal, pero trabajar y luchar por una subsistencia, no tengo por qué ser terrorista, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Aparte que el Estado luchó, pues, con atrapar a los terroristas, pero realmente al quedarse sin elementos, porque la economía estaba mejorando y ya no vendía su ideal, fue como que Hernando de Soto tiene razón en que si el Estado genera las condiciones para que la economía y el Estado mismo invierta y crezca el tema del terrorismo y el tema de la informalidad bajando, sí se puede, ¿ya? Entonces, acá también, déjeme ver si es menos de un minuto, lo pongo. Mm.
¿Cuánto crecería el país si desapareciera la informalidad? Esta fue una de las muchas preguntas que se le hicieron al reconocido economista Hernando de Soto durante su visita al Congreso, donde acudió para ilustrar a los congresistas sobre el proceso de formalización de los mineros informales. Para el autor del libro El otro sendero, traducido en 10 idiomas, si se legalizara todo el sector informal, nuestro país crecería a tasas mayores que China, es decir, por encima del 8%. Sin embargo, reconoció que actualmente la informalidad ha ayudado a paliar los impactos de la desaceleración china. Ha bajado el precio del cobre, ha bajado sustancialmente el del oro. El Perú sigue creciendo. La respuesta es: no es el mercado externo, hay mercado interno. Y si no podemos calcularlo, quiere decir que está en la sombra. Y si está en la sombra, quiere decir que es informal. Según De Soto, la reducción de la informalidad también permitiría aumentar aún más la clase media peruana, que en los últimos 10 años ha crecido 4 veces más que el promedio de la región. De esa clase media que tenemos ahora, por lo menos la mitad tiene una fuente informal. Mientras más se formalice el país de acuerdo a las necesidades de los productores informales, más clase media va a tener usted. Sobre la formalización de los mineros artesanales, De Soto dijo que antes de imponer una ley, primero se debe hacer atractiva esta normativa para que los mineros accedan de manera voluntaria. Afirmó que una ley aplicada de manera incorrecta solo genera más informalidad y contaminación. Nos acompaña esta noche el presidente del Instituto. Así de claro, chicos, así de claro. Miren, es sencillo, por eso digo que es importante a veces escuchar varios puntos. Esto no tiene un tema de política, es un tema totalmente técnico, ¿ah? Por si acaso. ¿Ok? Ahora pasamos a lo siguiente. Top. La economía informal. Perú, participación del sector informal en el PBI y el empleo equivalente, 2021. ¿Ya? El sector informal, ¿ya? En PBI, 17,6, en empleo, 55,6. ¿Ya? Esa es una realidad, ¿ya? En el PBI, claro, entiendan que un montón de empresas informales no genera tanto PBI como las empresas formales. Obviamente PBI va por otro lado, pero digamos que es parte de, ¿no? Y no es una parte tan despreciable, 17,6 del PBI, que es del sector informal, es importante, porque y eso se vio en la época de pandemia, ¿no? A quien más afectó el tema de la pandemia, el confinamiento, fue el sector informal, ¿ya? Ahora, el trabajo es más el trabajo informal que el empleo informal. Quiero que entiendan una cosa, ¿ya? Aunque ustedes crean que el sector, el empleo formal, claro, es mejor, pero no es que sea mayoritariamente en cantidad, es al revés, es el informal. Aunque no crean, en su vida van a tener más puestos de trabajo informal que formal, ¿ya? Eso pasa, ¿no? Ahora, economía informal, unidades productivas de los hogares según tipo de formalización. Productores agropecuarios, 2,7 millones. Unidades productivas no agropecuarias, 6 millones. ¿Ya? Formales, 14%. Informales, 86%. ¿Ya? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Ya? Las unidades productivas, lo que tiene que ver con las unidades agropecuarias, ¿no? Es decir, empresas del campo. La mayoría son informales, pocos son personas jurídicas, o sea, formales. Piensen en esto, ¿ustedes creen que la señora que vende, que tiene su chacra de papa y que vende la papa al mercado de Lima, ¿no? ¿Es una empresa formal? Tu tía que tiene su chacrita y que vende palta, ¿es una empresa formal? No, son familias que venden su producto de manera informal. O sea, lo que es el campo, la agroexportación, temas del campo, la mayoría es informal, ¿no? Miren la diferencia,
85-15 más o menos en proporción, ¿no? O sea, 86-14, la mayor es informal. Hay sectores en la economía que son más informales que formales, obviamente, ¿no? Ya. Hablemos de esto de la economía. La economía informal se divide en dos partes, así como lo ven, a ver, como lo ven aquí, ¿ya? Es esta gráfica. ¿Sí? Ahí está, economía informal. Tiene dos elementos, el sector informal y el empleo informal. ¿Qué es el sector informal? Son las empresas informales, ¿ya? Y el empleo informal son los trabajadores informales, ¿ya? Cuando dice sector informal son las unidades productivas, las empresas informales, las que no son sociedades, generalmente, que no son sociedades, son familias que crean su empresa de manera informal, no cumple con todos los requisitos. Y el empleo informal son los trabajadores que pueden trabajar, ojo, estos trabajadores trabajan en dos puntos, en empresas formales y en empresas informales. Como lo vamos a explicar. Uno dirá, profesor, ya entiendo que hay trabajadores de empresas informales, pero trabajadores informales en empresas formales sí existe también. Vamos a ver, ¿ya? Acá está. Sector informal. Está conformado por las unidades productivas que no constituidas en sociedad. Hogares que se convierten en unidades productivas que no están registradas en la Administración Tributaria, SUNAT. Entonces son generalmente familias, ¿no? Que no están constituidas en sociedad, no son sociedades. Por eso les decía, ¿por qué no se puede decir que una empresa es una persona jurídica? ¿Por qué? Porque hay empresas, ¿ya?, que son informales y no son personas jurídicas. Por eso lo correcto cuando se dice persona jurídica es decir sociedades, ¿no? Entonces, estas unidades productivas no construidas en sociedad son hogares que se convierten en unidades productivas, ¿no? Aquella familia que en su garage compra papa, ya las pela con ciertas máquinas y cosas manuales y las embolsa y las vende para las pollerías. Aquellos que compran aceituna, ¿ya? Le quitan la pepa del centro y ponen el relleno, las verdes o las negras y las embolsan, ya que es su unidad productiva. Aquella casa que en su garage compró mangueras, espuma y tiene su car wash. Muchas de ellas no están registradas, ¿ya? Por eso son hogares que se convierten en unidades productivas. Y la mayoría, obviamente, no está registrada en SUNAT, ¿ya? Formales versus informales. Miren, el empleo informal representa el 72% de la fuerza laboral en 2016. Obviamente, eso en pandemia aumentó todavía. Pasó de 72 a casi 80 y bajó el empleo formal. Ahora la formalidad se está recuperando un poco, no mucho, pero un poco. Miren el sueldo promedio de un formal, 2.380. Un informal siempre es menor al salario mínimo legal, ¿no? Los formales ganan 2,7 veces el ingreso de los informales. La condición laboral genera un impacto negativo para la remuneración. Es verdad, porque ¿se acuerdan que les decía? El formal está en planilla, tiene un sueldo por vacaciones, o sea, no trabaja y le pagan, ¿ya? Tiene un sueldo por CTS, tiene un sueldo por como dos sueldos anuales por horas extras, le pagan por horas extras, ¿no? En cambio, al informal trabaja una hora más, 2 horas más y no hay horas extras, ¿no? El, el formal, por ejemplo, recibe uno o dos sueldos por utilidades, el otro no, ¿ya? Recibe miren, yo estoy contento porque el otro mes, en julio, ¿viene qué? ¿Ya? En julio viene las gratificaciones, ¿no? La de julio, un sueldo más, y el de diciembre otro sueldo más. La quincena de julio ya están, los formales están dando lo que es la gratificación. Entonces, realmente terminas ganando, pues, 2,7 veces más que el informal, ¿ya? A ver, vamos a ver, como le digo, como el tema da para esto, vamos a ver si es un minuto igualito rápidamente.
Bien, nos comunicamos a esta hora con Diego Macera, él es gerente del Instituto Peruano de Economía y justamente queremos hablar de la situación de los formales y los informales y las decisiones que se han tomado por parte del gobierno. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por contestarnos. La informalización de la formalidad, ¿se podría decir qué es lo que está pasando ahora? Vamos a tener necesariamente un incremento de la informalidad en las siguientes semanas y en los siguientes meses, ¿no? Creo que de eso no hay duda. Ahora, mi preocupación principal es que le hemos estado poniendo casi toda la atención, diría, a los protocolos y la fase 1 y los demás temas que en realidad son importantes para la economía, por supuesto. Pero hablando de trabajadores, la gran mayoría de trabajadores pues no trabajan con empresas formales, no están protegidos por ningún protocolo de salud, ni del PRODUCE, ni del MINSA, ni nada por el estilo. Yo creo que en realidad hacia donde deberíamos estar poniendo el énfasis es algo que suena absolutamente lógico, que es dónde está la mayoría de personas del Perú. Y en donde está la mayoría de personas del Perú es donde deberíamos estar poniéndole más atención. No, hoy día le hemos puesto mucha atención y está bien a la economía formal, y eso está muy bien, no digo que no, pero creo que hemos un poco ninguneado, como suele ser común en política a veces, a esa gran masa de trabajadores informales o independientes. Correcto, pero los informales de alguna manera están comenzando a trabajar en su informalidad y los formales también están esperando que se les dé el banderillazo para arrancar con sus actividades, por justamente cumplir con todos estos protocolos y estas cosas nuevas dentro de la pandemia. Sí, era previsible que en el momento en el que pueda haber un poquito más de flexibilidad al momento de salir a la calle, por ejemplo, sobre todo los trabajadores informales, comerciantes, iban a empezar a operar, porque claramente no todo el mundo pues tiene los ahorros para aguantarse 2 meses en su casa, ¿no? Eso era absolutamente previsible. Creo que ahí más el tema es, bueno, en esos 2 meses y medio, cuáles son las medidas que hemos tomado para que cuando estos trabajadores informales regresen a trabajar, tengan un riesgo de contagio mucho menor, ¿no? Y no es nada del otro mundo, o sea, esto pasa por medidas adecuadas de transporte público. Muy bien. Hasta ahí, por eso es muy largo, pero dio la carnecita, sí, pues es más el contingente de economía informal que el formal, y obviamente es que golpeó más en la pandemia, y en cuanto se pudo, salió a trabajar porque tenía que trabajar, ¿ya? Porque si no trabaja, no come. Así de simple, ¿ya? Muy bien. Característica del sector informal. Presentan que hablamos de empresas informales, ¿no? Presentan los rasgos característicos de empresas de hogares. O sea, primero, ¿qué significa esta característica del sector informal? ¿Cómo te digo? Los bienes, ¿ya? Son de la familia. O sea, por ejemplo, aquel que hace su carwash acá, todo lo que compró, ¿ya? Lo que hace su carwash en su garage, todo lo que compró está a nombre no de una empresa, sino de una persona, ¿ya? Por ejemplo, aquella familia que vende su menú, ¿no? Alguna vez yo he pasado por Centro de Lima o varios lugares donde dice se vende menú. Y entras y es la sala de una casa acomodada con varias mesas, ¿no? Y obviamente te dan en una mesa, platos y cubiertos son de la familia, ¿no? Y te abren su hogar y no hay bienes de una empresa, sino son bienes de la familia, ¿no? Otra característica son dinámicas facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos, nuevos negocios y mercados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Lo que pasa es que en donde hay negocio, al toque aparecen. Yo sé que ustedes son virtuales, ¿ya? Eso es verdad. Pero, por ejemplo, les comento, los que son presenciales han tenido algunos problemas para ingresar algunos días. Por ejemplo, San Marcos alquiló usted sabe, su estadio para conciertos, ¿ya? Y donde hay conciertos, obviamente, hay el negocio informal. Vino Juan Luis Guerra, prendieron cosas Juan Luis Guerra,
¿no? Cerca del Estado Nacional también, los Hombres G vendieron polos, merchandising de Hombre G. Hubo una semana donde los hermanitos de la misión Misioneros Internacional estuvieron 5 días de conferencia y a las afueras vendían ropa que usan ellos, esos faldones, sombreros, etcétera. Entonces, el negocio se mueve donde rápidamente. Por ejemplo, si ahorita una película es un éxito, ¿ya? El informal al toque va a sacar merchandising. En cambio, el formal tiene que pedir permiso, el copyright, y hasta que le den, ya el informal ya vendió. Por eso dicen que es dinámico y se mueve donde hay negocio, ¿ya? Genera bajos salarios, sí, falta de protección legal y no proporciona a sus trabajadores seguridad social. El sector informal no tiene seguro, sus trabajadores, no tiene protección legal, ¿no? Y no proporciona seguridad social a sus trabajadores. Eso es así, ¿ya? Y falta de acceso al crédito. Como es informal, no tiene acceso al crédito. ¿Y de dónde consigue entonces el dinero para comprar las cosas? Eso es pura responsabilidad de una persona particular, una persona natural. O sea, si yo me consigo el dinero a través del banco o a través de un prestamista, yo lo consigo. Y a quien van a buscar y a quien van a ver no es a la empresa, sino es a mí, ¿ya? Por eso cuando el informal, ustedes han visto esas imágenes cuando le quitan su triciclo, ¿no? Oye, ¿saben por qué se desesperan y por qué no quieren que les quiten? Porque estoy seguro que se prestó dinero para ese triciclo y adecuarlo con todos sus productos. Ahí tiene dinero invertido. Y cuando le quiten y no puede seguir trabajando y pagar por ese triciclo o el mototaxi o el carrito que vende así de manera informal, como ven ahí en la foto, el prestamista no va a entender que el de la municipalidad me lo quitó, ¿no? Él quiere su plata y punto. O el banco igual va a querer su plata. Por eso se desesperan, ¿no? Entonces, no tienen acceso al crédito. El informal no tiene acceso al crédito. El banco no te va a prestar porque no tiene la seguridad de que tú le devuelvas, pues, obviamente, ¿no? Porque no eres una empresa formal, porque en cualquier momento te pueden decomisar la ropa o hay un incendio y no hay un seguro, etcétera, ¿no? Características. Las unidades no pueden efectuar transacciones y celebrar contratos con otras unidades ni contraer obligaciones en su propio nombre. Muchos del sector informal no pueden crecer o pueden vender en algunos casos porque no tienen RUC, ¿ya? Primero, y no tienen, no es una empresa constituida. Por ejemplo, San Marcos alguna vez, me acuerdo, quiso que le dieran desayuno a la señora de la esquina, la que vende grandes cantidades, ¿no? El problema es que terminó comprando en un restaurante que está más allá para las encerronas del examen, ¿no? Para los profesores en los días que toman examen. ¿Por qué? Porque un restaurante que sí paga alquiler y sí es una empresa formal, ¿ya? Puede dar su RUC y puede emitir recibo por honorarios. En cambio, una persona, porque recuerden que no es una empresa, una persona natural no puede emitir, pues y peor si es informal, no puede emitir un recibo por honorarios. Entonces, ninguna empresa formal, y menos del Estado, va a soltar dinero si no tienes un documento con el cual sustentarlo. Para eso están las facturas y los recibos, ¿no? Entonces, así se pierden y no pueden celebrar contratos las empresas, ¿ok? ¿Ya? Ese es el problema, ¿ya? Porque no son empresas formales, ¿ya? Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo, lo que les decía. Son los propietarios que ponen su capital, ponen sus bienes, ¿no? Y a su riesgo, si le quitan o pierde, es la persona que va a asumir de manera solidaria. ¿Se acuerdan lo que decíamos en las sociedades de manera solidaria y a su riesgo? No es que es una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, no, a tu riesgo. Y es a ti a quien te van a cobrar, ¿ya? Y obviamente no tienes acceso al crédito, ¿no? Si no te consigues en estos créditos gota a gota o pides un crédito de manera personal y tú al final, si la empresa o de manera informal te la cierran o te quitan tus productos porque es informal, al final tú vas a tener que pagar igual el préstamo, que no es a la empresa, sino personal. O vendiste tu auto para tener capital, ¿no? Los propietarios deben asumir de manera ilimitada todas las deudas y obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción, como les dije, ¿ya?
Son criterios, o sea, si tienes dos, ya, por lo menos dos de estos, lo más seguro es que seas informal. Estos criterios para determinar si una empresa es formal o informal. Si la empresa no alcanza el tamaño establecido como umbral de 5 trabajadores, lo más seguro es que sea informal. La señora que vende menú o desayuno ahí cerca de tu casa, de tu barrio o del mercado, ¿cuántos trabajan? 3, profesor, hasta 4. Claro, es la dueña, el esposo, el hijo y de repente un hermano venezolano. 4, ¿ya? Pero no llega, no pasa los 5. Lo más seguro es que sea informal y son informales, ¿no? Cuando una empresa es menos de 5, ya, pero puede haber empresas formales con 5, ¿ah? Y menos, pero lo más seguro, ¿ya? Es que sea informal. O sea, ya es una alerta, ¿ya? Que la mayoría, que no llega a esos 5 es informal, ¿ya? Que no cumplan con la normatividad legal para ejercer la actividad. Esa es otra cosa, no cumplen la normatividad legal, porque si no tiene permiso, si no da RUC, lo más seguro es que sea informal. O sea, si no cumple, ¿sí? Le quedan 2 minutos. Ya, pues gracias, Para que gracias. entre el proceso. Listo, 2 minutos termino. Considera el tamaño de la unidad productiva y el cumplimiento de la normatividad. Cuando es muy pequeño, lo más seguro es que sea informal. Cuando no cumple, ¿ya? Y no hay información, el internet no tiene dirección, por ejemplo, en las redes o una dirección donde llegar a un teléfono, lo más seguro es que sea informal y muchas veces hasta te engañan, ¿no? No tienes dónde reclamar. Si no está en la SUNAT, no está en ningún registro de la municipalidad, lo más seguro es que sea informal. ¿Ya? El Perú informal no espera al final de la cuarentena para trabajar, lo que vimos en el video. El empleo informal, según la OIT, son las relaciones laborales que no están sometidas a regulaciones laborales en el país, es decir, no están en planilla, por ejemplo. ¿Ya? El empleo informal tiene dos lados, el empleo en el sector formal y el empleo en el sector informal. El informal, el ambulante. El sector formal son personas que trabajan, por ejemplo, para la universidad o para una empresa del Estado o particular, pero no está en planilla. Ese es trabajar en el sector formal, pero eres informal porque no estás en planilla. ¿Ya? Sector transporte, piratas y el ambulante, ¿no? ¿Ya? Miren, y ahora lo que es el Producto Bruto Interno, el desarrollo, ¿no? Miren, el empleo informal, insuficiente crecimiento económico, ¿ya? Porque no crece mucho, y excesiva rigidez normativa y los costos de circunscribirse al marco legal. Son cosas que te dan en el empleo informal, ¿ya? Costo de la formalidad, inscribirse, pagos de impuestos, pago de beneficios, manejo ambiental, son costos, pero te da beneficios. Algunos no pueden con esos costos, por eso se vuelven informales, pero te da beneficios, protección ante la justicia, acceso al crédito, expansión a los mercados, productividad. En la formalidad también trae beneficios, pero hay que ser sinceros que no todos pueden costear esos costos para volverse formal. Todo lo que es positivo, productividad, estructura productiva, crecimiento, ¿ya? Eficiencia económica y tributación, ¿ya? Están en relación inversa con la informalidad. La informalidad sube, la tributación, cobrar tributos, baja, ¿ya? La informalidad baja, la tributación sube. El crecimiento económico crece, la tributación baja. O sea, todo lo positivo en la economía está en relación inversa con la informalidad. ¿Ok? Ahí están, perdón, ahí están las claves, chicos. Eso sería todo. Estudien, por favor. Gracias. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, profesor.